Contacto con el fiscal general de Bahía Blanca, el doctor Juan Pablo Fernández. Doctor, ante todo, gracias por su tiempo. Consultarle si respecto a las inundaciones que sufrió la ciudad de Bahía Blanca el 7 de marzo, la Fiscalía inició una investigación de oficio por las inundaciones o se activaron distintas investigaciones que termina concretándose en una a raíz de denuncias formales por parte de los vecinos. El Ministerio Público Fiscal ha tenido intervenciones en función de distintas circunstancias que ocasionaron las inundaciones, ¿no? En primer lugar, producto de aquellas personas que habían fallecido, de muertes por asfixia mecánica, con lo cual estamos hablando de una muerte traumática que requiere un procedimiento determinado, como el procedimiento de autopsia, y poder determinar efectivamente cómo se produjo esa situación. Entonces, eso tuvo un cauce en una investigación. Y además, aquellas personas que habían desaparecido, que no se encontraban producto de la investigación, con un posible final incierto sobre la vida de esa persona, que también generó investigaciones que han tomado, bueno, un estado de repercusión pública importante en los distintos medios. Además de esto, bueno, todas estas circunstancias dieron origen a una serie de delitos contra la propiedad, porque obviamente la ocasión hacia el ladrón y esta situación que generó, por un lado, inundación de una gran cantidad de viviendas de la ciudad, la pérdida de la energía eléctrica generó que muchas personas tuvieran que evacuar sus viviendas, irse a otros lados, y esto, bueno, daba oportunidad también a que existieran algunos robos y hurtos relacionados con estas circunstancias que existieron efectivamente, no solo en viviendas particulares, sino también en algunos supermercados. Podemos decir que esa ocasión generó este tipo de hechos. Lo cierto es que no estuvo un desborde en una gran cantidad de hechos de este tipo, sino que fueron situaciones puntuales a los que se dio debida atención, incluso con algunas detenciones, con acusaciones formales por estos delitos contra la propiedad. Desde la Fiscalía, ¿se ofreció algún tipo de acompañamiento psicológico, social o institucional a los damnificados? Sí, a ver, institucionales a través de la función que cumple el Ministerio Público Fiscal, de información, de contención, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con lo que rodea a la causa penal, que es donde intervenimos nosotros. El Ministerio Público Fiscal no está preparado ni es un hospital para atender cuestiones que tienen que ver con una atención de naturaleza psicológica. Por supuesto que tenemos personal que tiene que es una actividad vinculada a pericias y que su función es distinta a la contención, pero siempre el fiscal y todos los operadores del Ministerio Público en estas circunstancias acompañaron a las víctimas, las atendían como correspondía, con empatía y fundamentalmente asistiéndolas en su necesidad de justicia, de saber lo que pasó, de hacer una investigación eficiente. Esto es lo que nos reclaman las víctimas a nosotros, ¿no? Fundamentalmente es una respuesta eficiente, que existe una respuesta y que esta respuesta sea eficiente respecto del hecho que motiva su vinculación con el Ministerio Público Fiscal. Entonces, por otra parte, en esta situación en particular, a ver, todos los que vivimos en la ciudad hemos sido en mayor o menor medida damnificados por estos hechos, ¿no? La mayoría del personal judicial que atiende a la gente, obviamente los fiscales también desde el primer momento, algunos de ellos con el agua en las rodillas, desde sus casas por teléfono, dando instrucciones en determinadas investigaciones, impulsándolas. La contención era la que correspondía en estas circunstancias de absoluta anormalidad que vivimos en la ciudad. Doctor, usted hablaba de la respuesta que el Ministerio Público Fiscal debe darle a las familias. Ahora bien, ¿cuáles son las pruebas que tienen reunidas respecto a lo que han investigado? En primer lugar, de los fallecimientos producto de esta situación de inundación, bueno, todos han sido esclarecidos, se han individualizado a todas las personas, se ha determinado cuál ha sido el proceso causal de muerte, que ha sido asfixia mecánica por ahogamiento en todos esos casos. Solo en un caso particular se determinó a través de la autopsia que no había sido por ahogamiento, sino por insuficiencia cardíaca, pero ha sido producto de esta situación de inundación, ¿no? Por eso tuvo que determinarse a través de la autopsia cuál había sido el causal de muerte y se determinó que esta persona no tenía buenos pulmones, sino que había sido por un paro cardíaco respiratorio, pero en la situación, obviamente, de alto estrés en que se produjo la inundación que lo afectó desde ese punto de vista y le generó un paro cardíaco, ¿no? Presumiblemente atribuido a eso. Así que, en primer lugar, dar certezas de qué es lo que había pasado con todas aquellas personas que habían fallecido o que no se encontraban, que finalmente en el caso de las dos chiquitas, que eran las únicas personas desaparecidas, se las buscó intensamente y que finalmente fueron sus cuerpos hallados.
informar absolutamente a la comunidad de los avances de la investigación, ¿no? Porque, por supuesto, todo esto generaba una gran ansiedad, una gran cantidad de comentarios, muchos de ellos infundados y de rumores, algunos con buena intención, otros no tantas, pero que generaban una gran angustia. Se realizaron búsquedas absolutamente intensas, metro por metro, en toda la zona de inundación, en el frente costero de la ría de Bahía Blanca, con buzos, con drones, hasta poder encontrar a las chiquitas de apellido Hecker, desaparecidas, Pilar y Delfina, y evidentemente no hubo, luego de semejante cantidad de rastrillaje, de prácticamente más de un mes que abarcó toda esta actividad, no hubo ningún hallazgo de ningún otro cuerpo, ¿no? Con lo cual podemos decir que los cuerpos que se informaron, las personas que se informaron como fallecidas producto de esta situación, son esas y no más que esas. ¿Cuánto es el número oficial de las víctimas fatales a raíz de las inundaciones? Y si tiene un número, por cierto, de las personas que se había iniciado una averiguación de paradero en primera instancia. Mucha gente a veces quería comunicarse con sus familiares y no los encontraba, no había luz, las líneas telefónicas tampoco andaban muy bien, ¿no? Era muy difícil comunicarse, entonces eso generó una gran cantidad de llamados. Prontamente, con el correr de los pocos días, ya se había podido determinar bien dónde estaban esas personas, que estaban bien, ¿no? Más allá de que habían tenido que ser evacuadas, que muchos habían perdido sus teléfonos celulares o estaban descargados porque no habían podido cargarlos como correspondía para poder comunicarse, pero eso rápidamente, en 3 o 4 días o en la primera semana, él se había aclarado que esas personas que en un principio no eran desaparecidas porque simplemente se trataban de personas que no podían comunicarse con sus familiares, bueno, que la mayoría de esas personas estaban bien. Las personas que realmente habían fallecido hasta ese momento, a la primera semana, eran 16 personas, cuyas identidades dimos oportunamente, y más las 2 chiquitas de la familia Hecker, menores, Pilar y Delfina, que habían sido arrastradas por la corriente. Doctor, y para ir cerrando, una conclusión final que usted quiera hacer sobre lo que fue esta inundación que afectó, por cierto, a Bahía Blanca el 7 de marzo de este 2025. Es difícil, sobre todo porque uno a veces analiza determinadas situaciones, pérdidas de cuestiones materiales. Acá lo más trágico, lo más irreparable es las vidas humanas que se perdieron. Se inundaron lugares como geriátricos donde yo me imagino esa situación de abuelos dentro de una habitación que veían que el agua subía, ¿no? Lentamente pero sin cesar su nivel y que terminaron ahogándose sin posibilidad de asistencia en esa situación en particular. Frente a esa situación, a veces es muy difícil comparar eso con pérdidas materiales. También una reflexión sobre los recursos del Estado, ¿no? Cómo se invierten, de qué forma se invierten, ¿no? Para tratar de prevenir y hacer las obras que correspondan en función de evitar este tipo de situaciones que ocurren muy de vez en cuando, pero a veces ocurren, ¿no? Y que son prioritarias y que muchas veces se dejan de lado por cuestiones más coyunturales, por cuestiones de momento. Nos acordamos de estas cosas cuando realmente pasan, ¿no? Esto tiene que ver, hay cosas que son muchas veces inevitables porque no se pueden prever de esta forma cuando ocurren estos hechos trágicos, ¿no? Por llamarlos así, que son muy trágicos y en algunos casos, no desde un punto de vista irremediable como es la pérdida de vidas humanas. Doctor Juan Pablo Fernández, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer poder dialogar con usted, fiscal general de Bahía. No, no